A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Vamos a dar inicio a lo que es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tomar el capítulo 2 de la segunda de los Tesalonicenses. En el capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice así: No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Al finales del versículo 4 nos dice esta expresión: haciéndose parecer Dios. Creo que para nosotros nos es muy fácil entender y saber que para que alguien quiera parecerse a alguien, es necesario primeramente que lo conozca. Y si no lo conoce, pues es muy difícil que alguien quiera parecerse a alguien que no conoce. Entonces, lo que miramos en el versículo es el hecho de que el que se quiere parecer a Dios es aquel el cual conoce a Dios. Y la Escritura nos dice aquí que el que se quiere parecer a Dios o se quiere asentar en el templo de Dios, el que quiere hacerse parecer a Dios, en el versículo 3 nos dice que es el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y nos es muy fácil entender, basado a esta expresión de el hijo de perdición, que el único ser que puede o tiene, voy a decirlo así, el conocimiento de saber quién es Dios, es el hijo de perdición. ¿Y quién es el hijo de perdición? Aquel del cual nos menciona el profeta Ezequiel. En el capítulo 28, versículo 12, nos da una expresión el profeta Ezequiel de la creación de este ser, en el cual la palabra de nuestro Dios aquí lo menciona como el hijo de perdición. Pero decíamos que el que puede solamente conocer a Dios o hacerse parecer a Dios es aquel que conoce a Dios o reclama conocer a Dios. Y el único ser que la Escritura nos dice que conoce a Dios, aparte de los hijos de Dios, es Lucifer o es Satanás. Y es muy raro que se hablen temas de Satanás por la razón de que, como es en lo negativo, piensa uno de que no es importante tratar de él. Pero nos es importante, ¿por qué? Porque es nuestro enemigo, es el adversario, es el enemigo de Dios, es el usurpador, es el padre de mentira, es el engañador, es aquel en el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es aquel que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Entonces no podemos nosotros descartarlo, porque Él siempre está acechando, siempre está a la disposición de quebrantar a los santos del Altísimo. Pero decíamos en el capítulo 28, comenzando desde el versículo 12, la palabra de Dios nos dice así: Hijo del hombre, levántate en derecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardío, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. Y tú, querubín grande cubridor, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos,
desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché delante de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran. Miramos la descripción en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 28 de Ezequiel, de este ser llamado Lucifer, que fue criado por Dios y que tuvo el privilegio de estar en el monte de Dios, en el huerto de Dios. Es aquel que tuvo el privilegio también de estar en el santo monte de Dios y andar en medio de piedras de fuego. Y el único ser criado por Dios del que menciona la palabra aquí, que pudo por Dios tener el privilegio de estar en el monte, en el santo monte de Dios, es este ser criado llamado Satanás o llamado Lucifer, o la palabra aquí donde hemos estado leyendo en segunda de Tesalonicenses, versículos 3 y 4, el hijo de perdición. Este ser es el que tuvo el privilegio, digo, porque fue criado, no fue engendrado. Los hijos de Dios fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, y los hijos de Dios son a los que aquí la palabra de Dios se refiere como las piedras de fuego. Y este ser estuvo entre los hijos de Dios, aquellos que fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo. Pero este ser conoce a Dios, conoció a Dios. Él estuvo en el monte de Dios. Y por eso es que en el conocimiento que tuvo, o en el conocimiento que se le otorgó por Dios, lo provocó para que entonces la Escritura nos dice que se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. No es Dios, pero quiere parecerse a Dios. Y digo esto por cuestión de que nadie puede desear parecerse a alguien si primeramente no lo conoce. Y cualquiera que conoce, entonces tiene el deseo de parecerse, ya sea por la apariencia, o sea por la fama, o por la grandeza. Y este ser cubridor, él quería parecerse a Dios, pero el punto es aquí que lo conocía. Es lo que queremos enfocar, porque conocía a Dios. Y el hecho de conocerlo, eso le provocó entonces el anhelo y el deseo de usurpar el lugar de Dios. Ahora, nunca lo pudo hacer en el santo monte, pero sin embargo, cuando fue echado aquí en tierra, sí se llenó de capacidad, porque Dios se la otorgó, porque ninguna facultad tuviese si no se le fuese dado de arriba. Y como Dios se la dio, entonces también que se enalteció. Y como fue echado aquí en tierra, entonces aquí en tierra se le facilita para querer usurpar el lugar de Dios. ¿Cómo? Haciéndose parecer Dios. ¿Y a quiénes? A los que engaña, haciéndose parecer Dios, a aquellos que buscan a Dios. Él no puede engañar a alguien que no busca a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Engaña a los que andamos buscando a Dios. ¿Cómo? Haciéndose parecer Dios, haciéndose creer como que es de Dios, como que es facultad de Dios, como que es la unción de Dios. Y ese es su trabajo de él, es un trabajo de usurpador. Entonces a nosotros nos conviene que estemos al tanto de esto, porque si no lo hacemos así, entonces nosotros mismos vamos a ir cayendo a esa trampa de querer y pensar y creer de que sí estamos nosotros adorando a Dios.
estamos nosotros supuestamente honrando a Dios, cuando en realidad estamos haciendo aquel en el cual se parece a Dios, pero que no es Dios. Aún Isaías habla también de su creación, de este ser. En el versículo 11 del capítulo 14 de Isaías nos dice así: descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tus camas y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. La misma palabra de Dios nos dice en el versículo 14 de este ser llamado el hijo de perdición, que se quiere o se manifiesta haciéndose parecer a Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya tuvo esa iniciativa. Por eso en el versículo 14 nos dice: sobre las alturas y de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está su anhelo, siempre ha estado su anhelo y el deseo de ser semejante a Dios. Pero claro, nunca va a poder hacerlo, pero sí ha ganado mucho terreno. En el realmo de la eternidad, en el tiempo, no en el tiempo, sino fuera del factor tiempo, miramos que este ser ya intentó parecerse a Dios, hacerse igual a Dios, pero fracasó. Pero ahora, estando aquí en tierra, parece como que ha tenido bastante éxito. Parece como que eso de haciéndose parecer a Dios sí ha engañado a muchos. Y vuelvo a decir esto porque nadie puede hacerse parecer a Dios si primeramente no conoció a Dios. Y este ser que fue criado desde antes de la fundación del mundo y que estuvo en el santo monte de Dios y que estuvo en medio de piedras vivas, de los hijos engendrados por Dios en el santo monte de Dios. Ahí se paseaba, ahí estaba, pero ahí engañó la tercera parte de los ángeles y fue arrojado aquí en tierra. Ahora, aquí en tierra desempeña un trabajo en lo cual ha tenido de engañar a muchos. Aún la Escritura nos dice que aún engañará, si es posible, a los escogidos. ¿Por qué? Porque aquí usa esta facultad de hacerse parecer Dios. Y a muchos ha engañado. Así también en el tiempo en el que estamos, en el cual, vuelvo a repetirnos, es conveniente que conozcamos. Pablo advierte y nos dice: mas no ignoramos sus maquinaciones. Porque Pablo también nos dice: deseaba yo ir a vosotros, mas Satanás me embarazó. Entonces ha tenido una facultad de trastornar las mentes y de engañar al ser humano aquí en la tierra. Pero más que eso es de engañar al Hijo de Dios, aquel que busca a Dios, aquel que en medio de las situaciones en las cuales se encontrare anhela y desea, porque el alma que fue engendrada por Dios desde antes de la fundación del mundo anhela y desea encontrarse con su Hacedor. Pero este ser llamado Lucifer desde el principio ha engañado. Miramos primero que engañó a Eva. ¿Y qué fue lo que hizo con Eva? Lo mismo que él intentó fue, primeramente, poner la palabra de nuestro Dios en duda en el corazón de Eva. Pero después de eso, lo que nos dice en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas el fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El versículo 5,
Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Seréis como dioses. La escritura, leímos en Ezequiel capítulo 28 que él quería ser semejante a Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace? Engaña también al ser humano para hacerse parecer Dios. Y miramos en la antigüedad los hombres que en el transcurso de la historia han sobresalido, empezando desde los reyes de la antigüedad, aquellos hombres en los cuales aún se autodenominaban a sí mismos como dioses. Y la historia está saturada de esa tendencia que está en el corazón del hombre, por sus grandezas, por sus proezas, hacerse querer parecer a Dios. Pero entonces, como este ser que no pudo hacerlo, no pudo en el Monte Santo, no pudo ser exitoso, entonces aquí en tierra ha hecho todo lo posible y ha tenido mucho éxito, hacerse parecer Dios, y ha engañado a muchos, ha llevado a muchos tras el desvío, tras la confusión. ¿Por qué? Porque se manifiesta con facultades, pues él sabe exactamente cuáles son las funciones en las cuales, o los atributos, los cuales están en Dios, y lo que es atractivo a Dios. Pero este ser que fue creado por Dios para desempeñar aquí una tarea específica, miramos que la escritura nos dice que su hermosura y su resplandor lo distinguían como un ser diferente a toda la creación de Dios. Porque aún en la misma palabra, en el capítulo 28 de Ezequiel, aún describe de la siguiente manera. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 12, nos dice que era perfecto, su perfección. Nos dice que había sabiduría. Nos menciona también que era hermoso. Y después en el capítulo 28, versículo 14, nos dice que era grande, que era protector. Entonces tenían cualidades que son atributos que atribuyen a nuestro Dios. Nuestro Dios es perfecto, Él es la sabiduría. Nuestro Dios es la hermosura misma. Dios es grande, Él es nuestro protector. O sea, facultades y cualidades que están en Dios. Dios quiso depositarlas en este ser. Por eso es que este ser ahora, conociendo esas facultades, se hace parecer Dios. Aunque ahora ya no están en él lo que era al principio. ¿Por qué? Porque fue engañado por su sabiduría. Lo trastornó. ¿Y qué es lo que ahora hace? Precisamente tratando de hacerse parecer Dios. ¿Con cuál propósito es lo importante? ¿Por qué? Porque Isaías en el capítulo 14, versículo 12 al 14 nos dice que su maldad fue la causa de su caída. ¿De la caída qué? De los privilegios otorgados por Dios. Pues él decía, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré al lado a los lados del norte, subiré sobre las alturas. Y luego también menciona en el versículo 14, seré semejante al Altísimo. Entonces, como no puede hacerlo, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Hacerse parecer Dios. Usurpa un lugar que no le corresponde. ¿Y cuál es el propósito? Vuelvo a repetir, es engañar. ¿A quiénes? A los que andamos buscando a Dios. ¿Y quiénes son los que buscan a Dios? Aquellos que son sedientos, que en su alma, en su interior, buscan con desesperación a su Creador. Lo buscan. ¿Y qué es lo que hace este ser? Se hace parecer Dios. ¿Y cuántos son los que han sido engañados? ¿Por qué? Porque aún la misma Escritura nos dice de aquellos que engañan, que tienen apariencia de piedad. Dios es piedad. Él es misericordioso. Pero entonces este ser que la Escritura lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, que es el mismo que Satanás y Lucifer, obrando por medio de sus muchos vasos que aquí tienen, nos dice la Escritura por medio del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo también, menciona de aquellos vasos en los cuales aquí
aquí en tierra nos dice que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hablan. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que hablan? Aquellos que son turbados por el que se hace parecer Dios, al grado también que la Escritura nos dice que tienen apariencia de piedad, mas ha negado la eficacia de ella. Dios es piadoso, pero estos solamente tienen apariencia de piedad. Dios es el Cordero, también la Escritura nos dice, pero hay quienes que se cubren ¿con qué? Con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque trata de ¿qué? De hacerse parecer a Dios para engañar. ¿Y cuántos son los que ha engañado? ¿Y cómo es lo que más, qué es lo que más usa en este tiempo para engañar? Usando aún los mismos atributos de nuestro Dios. Pero solamente es apariencia. Y se manifiesta obrando con manifestaciones. Y esas manifestaciones no son manifestaciones en las cuales nos llevan a la santidad. No nos llevan a estar en la presencia de nuestro Dios. No, ¿por qué? Porque en el versículo 9 del capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses nos dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. ¿Con qué? Con grande potencia. Óyeme, grande potencia. El gran poderoso es nuestro Dios. Él es el poderoso, pero con grande potencia. ¿Por qué? Porque sigue obrando en una manera que quiere hacerse parecer Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Y cuántos son los que han caído a esa trampa de seguir precisamente esto? Operaciones que son según Satanás, con potencia y señales. Muchas señales que hacen. ¿Usando a quién? A los que tienen apariencia de piedad. ¿A quiénes? A los que son lobos rapaces, pero que se cubren con pieles de oveja. Aquellos que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Instrumentos especiales de Satanás. ¿Para qué? Para hacer creer al pueblo incauto de que Él es según operación de Dios, y no se dan cuenta que es más bien el que está operando en estos instrumentos es el hijo de perdición, es el hombre de pecado, es aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Y no nomás en señales, pero aún nos dice que milagros. Pero ya añade aquí milagros mentirosos, son milagros, pero vuelvo a repetir. Esa potencia que se manifiesta no induce al hombre de Dios a apasionarse de Dios, a buscar a Dios, a llenarse de Dios. Ni tampoco las señales que siguen aquellos que están acostumbrados a seguir señales o manifestaciones que dizque del Espíritu Santo. No son guiados a justicia, al temor de Dios, a la misericordia y a la compasión. Más bien están llenos de celo, de religiosidad, de orgullo denominacional. Pero esa no es en realidad lo que provoca el Dios verdadero. No, ni tampoco los milagros mentirosos en los cuales aquí la palabra de Dios menciona. En los milagros verdaderos y genuinos de Dios provoca que el hombre y la mujer que ha recibido un milagro de Dios camine toda su vida con gratitud, humillado, buscando siempre agradar a nuestro Dios, dándole gracias por ese milagro maravilloso que hizo en su vida. Y cuando opera un milagro en aquel, todo lo que se convierte es jactancioso, vanaglorioso, creyendo que por el milagro que Dios hizo en su vida ya es elegido por Dios, escogido por Dios, aún al grado que se siente superior aún que los demás miembros de sus respectivas congregaciones. Todo esto son ¿qué? Operaciones y manifestaciones de aquel que se hace parecer Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-14
0879.